pasaremos la eliminatoria. Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal. De nuevo, otra vez aquí todos juntos en un vídeo de noticias del canal. Es cierto que este era el vídeo que tenía que haber hecho ayer por la noche. Ya os avisé por comunicación interior del canal que no podía hacerlo porque había tenido una cuestión técnica con el navegador, con el ordenador y con el editor, todo junto. Ya está solucionado y entonces, como os debo este vídeo, os lo voy a hacer, pero voy a exponer en este momento cómo va a ir el vídeo. No pensaba hacer noticias, pensaba hacer escuetamente lo que era el resultado del partido y analizar el partido, pero es cierto que como se me junta con el de hoy, meteremos noticias titulares. Procuraré que sean titulares de noticias y nos ceñiremos a lo programado ayer, que era el partido entre el FC Barcelona y el Newcastle, con ese empate milagroso de penalti y en el descuento, que es casi como preferimos que se hagan las cosas a veces cuando jugamos mal. Ya sin más dilación, vamos a lo que es el contenido. Yo vuelvo enseguida, después de una brevísima intro musical con la presentación de las miniaturas del vídeo. Nos vemos en un minuto. Menos mal que hemos venido a ver el partido. Parece que el Barça no sabe empatar si no es con el corazón en la boca. Total, hemos pasado de la tragedia al milagro en lo que tarda en pitar el árbitro. El FC Barcelona mantiene contactos activos con Marco Senesi y su entorno para un posible traspaso. Es noticia confirmada. También es cierto que el Barcelona decidirá sobre el fichaje del jugador en las próximas semanas, si presentará una oferta o no. Un fichaje, desde luego, a tener en cuenta. Pini Zahavi no niega el interés del FC Barcelona por el jugador Vuskovic. El jugador del filial Guillem Víctor ha sido renovado hasta el año 2028. El agente de Yassine Gessime habla de un interés por parte del FC Barcelona. El futuro de Robert Lewandowski sigue abierto. El jugador en este momento no piensa en su renovación. En Alemania relacionan al jugador del Borussia de Dortmund, Brandt, con el Barcelona. Laporta lo ha dejado claro. Julián Álvarez le gusta, pero no es un jugador para hacer saltar la banca. El excanterano del FC Barcelona, Aleix Garrido, madura a fuego lento en el Eibar. Deco ha viajado a Países Bajos para reunirse con los representantes del jugador del Twente, Ruud Nistad. El club neerlandés pide 8 millones por el jugador. El FC Barcelona está en fases adelantadas para poder fichar al delantero Marcus Rashford del Manchester United con un acuerdo permanente. El Barcelona está dispuesto a pagar 10 millones por adelantado, 15 millones en cuotas durante 2 años, 7,5 millones al año hasta el 2028, más 5 millones en bonificaciones y complementos relacionados con el rendimiento del jugador. El Manchester United y el Barcelona están en negociaciones directas para el paquete de transferencia con un acuerdo cerrado por un valor de cerca de 30 millones de euros. El Barcelona ha llegado a este acuerdo total con Marcus Rashford y su entorno por un contrato de 4 temporadas hasta junio del 2030. Prosigue la campaña electoral y los candidatos siguen haciendo sus declaraciones. Laporta ha afirmado recientemente que hubiera fichado a Hansi Flick cuando llegó al Barcelona. El expresidente azulgrana carga contra el Real Madrid y cuestiona el sistema arbitral histórico.
El reciente debate cara a cara entre los dos candidatos, Víctor Font y Joan Laporta, irradió populismo y espectáculo en un debate que desde luego no va a decidir votos, pero sí puede dejar asentadas las posiciones. Laporta ha hablado sobre las recientes declaraciones de Xavi Hernández y ha afirmado que se ha dejado utilizar por Víctor Font. Víctor Font también ha rajado y ha hablado largo y tendido sobre el asunto de la salida de Leo Messi y ha sido realmente muy conciso y muy concreto. Ha afirmado que ojalá Leo Messi se pronuncie y explique toda la verdad. Font sigue atacando duramente al expresidente del FC Barcelona. Ha dicho que pasa el tiempo y el expresidente ya no tiene la energía ni las capacidades. Sobre las declaraciones de Javier Tebas, Font ha dicho que ha sido algo verdaderamente asombroso, que ciertamente se le pidió a Javier Tebas que desmintiera las declaraciones de Xavi, a pesar de que el club en un comunicado oficial y el presidente en una entrevista con este periódico habían confirmado que contaban con el visto bueno de la Liga. Estamos en una situación en la que los socios tendrán que elegir entre el Barcelona de Echevarría y Tebas o el Barcelona de Xavi y Messi. Creo que esta confrontación es inútil. El precandidato hasta el momento, Marc Siria, está ahí y está esperando la decisión de la Federación Catalana de Fútbol sobre su recurso en breve. Confía en que la Federación Catalana le valide unas firmas que le harían candidato. Otra persona que se ha posicionado es Josep María Bartomeu. Ha afirmado que el domingo votaré. Creo que el Barcelona debe plantearse un cambio generacional. Mateu Alemany ha asegurado que las declaraciones de Xavi son reales. El ejecutivo del Atlético de Madrid, ex del Barça, ha sido preguntado por si había recibido el sí de la Liga para fichar a Leo Messi y ha corroborado la versión del ex técnico azulgrana. Pero Mateu Alemany tiene un problema, y es que sus declaraciones o sus afirmaciones no coinciden con las del presidente de la Liga, un Javier Tebas que afirma que Mateu Alemany se confunde. El sí de la Liga por Messi no lo tenían. Cambiamos en este momento de dirección en este carrusel de noticias y vamos ya más a por lo que son los jugadores del FC Barcelona y comenzamos con Fermín, un Fermín que ha declarado que Flick me ha ayudado en casi todos los aspectos como jugador. Ronald Koeman ha hablado sobre Frenkie de Jong y confirma que el jugador podría estar hasta 6 semanas de baja. El técnico también ha hablado de la increíble conexión que ha habido siempre entre Pedri y Messi. Eric García no entró ayer en la convocatoria para jugar contra el Newcastle y es que tenía una serie de molestias musculares, pues se ha sometido este mismo miércoles a prueba en Barcelona. Apuntaba todo a una sobrecarga en isquiotibiales de la pierna derecha y desde luego va a descansar ante el Sevilla para estar disponible el miércoles en la vuelta de Champions. Hay que decir que las pruebas han sido satisfactorias y no han demostrado que el jugador tenga lesión. A Gavi le quedaría muy poco para volver a la actividad deportiva. Un Gavi que podría vivir su gran día en el retorno con el Barcelona ante el Sevilla. Es de prever que algunos países le harían boicot a este mundial que se disputará entre otras sedes en Estados Unidos. Hay que decir que Rusia ya no está clasificada ya que está excluida. Turquía, Venezuela, Cuba y Argelia podrían estar pensándoselo a igual que España. El que sí que no estará en el Mundial de Estados Unidos será la selección de Irán. Aún no está decidida la sede donde se podría jugar este partido de la finalísima entre España y Argentina. No se sabe, el límite de tiempo hay poco. Lo que sí está claro es que el dinero es el dinero y Qatar mandaba. No se sabe todavía si se va a jugar ahí, pero sí es cierto que la Federación Española estaría buscando sedes y posiblemente este partido se podría llegar a jugar si es que se disputa en Europa, no se sabe dónde. La Liga de Javier Tebas va a implantar un revolucionario cambio para el fuera de juego y desde luego ya tienen el ok de la FIFA. Su intención es que la medición ya no dependa del actual sistema del SAOT
o del fuera de juego semiautomático. Se convertirá en un fuera de juego totalmente automático, ya que se pondrá un chip dentro del balón, un chip concertado por UEFA, desde luego, en donde se indicará directamente cuál es el frame de imagen que se deberá tomar para que el fuera de juego sea validado. Rafael Luzán ha puesto precio a la vuelta de la Supercopa a España. La inversión sería de alrededor de 51 millones por el torneo y da por hecho, desde luego, como os he dicho antes, de que la finalísima se jugará en Europa. Subida de sueldo para los árbitros. El sueldo arbitral mejorará un 2,1% esta misma temporada. El FC Barcelona acaba de conseguir el permiso 1C y el Spotify Camp Nou va a ampliar su aforo y va a abrir nuevas zonas VIP y va a estrenar la zona donde se situará la grada de animación de Gol 1957. La Liga ha denunciado insultos contra el FC Barcelona en San Mamés. El próximo rival en Liga del FC Barcelona es el Sevilla, un Sevilla que le podría dar cierta ventaja al Barcelona, ya que Quique Salas va a ser una pérdida inoportuna. El defensa de Morón no va a jugar. Azpilicueta y Mopé, jugadores del Sevilla, se apuntan al Camp Nou. Jordi Cruyff quiere hacer una verdadera revolución en el Ajax con un proyecto inspirado en el modelo Barça. Está explorando posibilidades para fichar un entrenador con fuertes raíces azulgranas. Se está considerando las posibilidades de que pudiera ser Xavi Hernández, Eder Sarabia o García Pimienta, todos ellos con experiencia azulgrana. El plan va más allá que el caso del entrenador. Cruyff también estaría dispuesto a fichar jóvenes promesas de la Liga, en particular del Barcelona y del Real Madrid, convencido de que el mercado español ofrece actualmente talento más asequible que otras grandes ligas. La idea sería construir un nuevo proyecto Ajax, combinando jugadores de la Academia Ajax con jóvenes talentos salidos de la Liga y algunos veteranos experimentados para guiar al equipo. El Barcelona no estuvo solo en el partido contra el Newcastle, contó con el apoyo de más de 1.300 aficionados en St. James Park. También visitaron la ciudad y, cómo no, las estatuas de Sir Bobby Robson y de Alan Shearer como mayor reclamo. Joan García se presentaba en el mismo estadio Talismán para Víctor Valdés, donde ya se decidió literalmente que iba a ser el portero titular del FC Barcelona. El Barcelona se encontrará enfrente otro portero totalmente distinto al partido de la fase de clasificación, que en este momento era Nick Pope, actualmente es Aaron Ramsdale. El Newcastle se iba a presentar con un 11 donde no iban a estar ni Gordon ni Watermaid. El goleador inglés salía de un proceso febril y se quedaba fuera por sorpresa junto al ariete alemán, ya esperado por decisión técnica, y Eddie Howe apostaba por la velocidad de un tridente vertiginoso formado por Elanga, Osula y Burns. El Barcelona iba a presentar una defensa de circunstancias sin Eric García, que se caía del 11, y Lewandowski en el puesto de 9. No jugaba de inicio en una zaga con Araujo de titular y se une a las ausencias de Koundé, Valde, Christensen, De Jong y Gavi, que estará en el banquillo pero sin el alta. Estamos hablando de Eric García. 5 cambios al respecto de la alineación que jugaron en San Mamés. Entraban Araujo, Pedri, Fermín, Rafinha y Lewandowski, y salían Eric, Casado, Olmo, Rashford y Ferran Torres. Por lo tanto, el FC Barcelona presentaba la siguiente alineación. En la portería, Joan García. En defensa, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo. Medios centros, Bernal y Pedri González. Por delante, una línea de 3 formada por Lamine Yamal, Fermín López, Rafinha, Díaz, y en punta de ataque, Robert Lewandowski.
Haciendo un breve resumen inicial antes de contar algo más sobre el partido, se podría decir, a modo de resumen, vuelvo a deciros, que Lamine Yamal salvaba los muebles en Newcastle al Barcelona, un Barcelona que parecía totalmente agotado. Un penalti en el minuto 96 fue reclamado. No había lugar la reclamación, no por el penalti, por el momento en el que se produce y que provocó Olmo entrando dentro del área, ha evitado una derrota tras el gol de Harry Barnes en el minuto 86. El equipo de Hansi Flick desde luego no supo imponer su juego superior ni igualar el físico de un rival con más ideas muy claras que obligaba a los azulgranas a partirse el pecho y desde luego ya pueden plantearse una fuerte mejoría en el partido de vuelta el 18 de marzo. El resultado todos sabemos cuál es, 1-1. El Barcelona salió ileso de una noche bastante aciaga en Newcastle. Bueno, aciaga relativamente, por lo menos en ataque. En defensa el equipo no estuvo mal. Lamine Yamal evitó una derrota culé con un penalti sobre la bocina. De hecho, tan sobre la bocina que pasaban 6 minutos casi en el descuento. Es cierto que la jugada era polémica por el tiempo, pero luego lo vamos a analizar. El Barcelona consiguió salvar un empate a 1 ante el Newcastle United en St. James Park, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, en un muy mal partido en el que el penalti sobre la bocina en el descuento anotado por Lamine Yamal salva a los culés, pero les obliga desde luego a mejorar muchísimo en el partido de vuelta, porque de haberse producido una derrota en Inglaterra, otro gallo hubiera cantado, y hubiera sido además merecida. Lo mejor fue sin duda el resultado, porque en el minuto 90 más 6 cometió Malik Thiaw un claro penalti sobre Dani Olmo que no lleva discusión y que entraba de refresco y apenas hizo esto, solamente forzar el penalti, pero una jugada totalmente decisiva. Lamine Yamal convenció a Rafinha para tirar el penalti. Él, desde luego, que lo suele tirar habitualmente Rafinha, y metió el gol, y desde luego no falló. Engañó totalmente a Aaron Ramsdale para firmar este empate. Más allá de este tanto en la última jugada, poco más hizo el Barcelona. Tiene muy escaso bagaje, ya que lo único, o en la parte positiva de esta fría noche de Newcastle, también se debe sumar el hecho de que el árbitro fue algo permisivo. Bueno, la verdad es que aplicó el baremo bastante equilibrado, un baremo muy a la UEFA, no pitando faltitas y pitando faltas que él consideró realmente faltas de juego. Pero es cierto que pudo sacar alguna tarjeta más. Desde luego el partido parecía abocado a una nueva remontada del Barcelona, y si bien es cierto que deberá ganar en el Spotify Camp Nou para estar en cuartos de final, no es obligado a hacerlo por la vía del triunfo remontando y a lo salvaje, aunque sin duda de este duelo de ida deberán sacarse muchas conclusiones y apuntes para mejorar en casa. Hay que mejorar muchísimo, ya que este Barça jugando así no está ni cerca de la final de Budapest. Y eso que el 4-0 con Pedro en el Metropolitano dejó huella, según comentaron tanto Flick como Joan García en la fase previa, indudablemente, y huella, y el partido contra el Athletic Club, que fueron terriblemente físicos. Los azulgranas se resistieron el fuerte arranque del Newcastle y alcanzaron el descanso, gracias a Dios, con un empate a 0, pero que tampoco el Newcastle tuvo mucho bagaje ofensivo. Sí creaba, generaba, pero no tiraba tampoco tanto a puerta en esta primera parte. Bastante incómoda, por cierto, posicionalmente y de juego para los hombres de Hansi Flick, que fueron sometidos durante muchísimos minutos a un ritmo muy alto y a una presión terrible por parte de los hurracas, y sin ninguna capacidad además de tener visión clara de juego con el balón en los pies. Y esta tónica siguió en la segunda parte. El Barça fue incapaz de cambiar totalmente el rumbo. Empeoró porque aumentó todavía más la presión inglesa. Ya sabemos cómo salen los ingleses.
Las primeras partes y las segundas partes salen en tromba, pues el conjunto inglés hizo exactamente lo mismo. Salió en tromba y en 3 minutos ya había forzado 2 córner y rozado el gol en un error de Joan García, que estuvo muy cerca de convertirse en el 1-0, evitado casi sobre la línea por Pau Cubarsí. El Newcastle mantuvo la intensidad en el arranque y obligó al portero del Barcelona a intervenir en 2 tiempos ante un centro chute envenenado de Anthony Elanga, que fue el mejor de los jugadores locales. De verdad es que aguantó casi todo el partido corriendo. Poco a poco el Barcelona se iba asentando algo más con el balón, aunque siguió sufriendo mucho cuando los ingleses corrían y metían ritmo. Y Joan García firmó el primer gran paradón de la noche en el minuto 16 al desviar un peligroso disparo cruzado de Elanga tras una rápida transición del Newcastle. Los culés tuvieron la ocasión más clara en un centro de Rafinha que Dan Burn estuvo a punto de introducir en meta propia con un balón lamiendo el poste y envenenado. Y Lamine Yamal también rozó el gol con un disparo al lateral de la red cuando el Barça empezaba a llegar y a enlazar algunas jugadas. Pero el Newcastle volvió nuevamente a estirarse y bueno, en el tramo final del primer tiempo, con un cabezazo de William Osula ligeramente alto y otro intento de Elanga muy activo durante toda la primera mitad. El Barcelona solamente pudo responder con un disparo de primeras de Fermín tras la recuperación de Joao Cancelo, insuficiente para romper el 0-0 de reempate que reflejaba la resistencia catalana ante el empuje local. En la segunda parte el Newcastle volvió a salir otra vez en tromba y volvió a encerrar al Barcelona cerca de su área. Harvey Barnes avisó pronto con un disparo que obligó a intervenir otra vez a Joan García y confirmó que el conjunto inglés había recuperado nuevamente el control del partido. Con todo, los de Hansi Flick eran incapaces de hilvanar juego. Ni Marc Bernal ni Pedri lograban aparecer, muy asfixiados por la presión local. Y el ataque azulgrana vivía entre imprecisiones, sin pases limpios ni desmarques que permitieran inquietar al meta Ramsdale. Aún así, el Barcelona tuvo una de las pocas ocasiones claras en el minuto 66 cuando Joao Cancelo encontró a Rafinha con un buen balón largo y el brasileño asistió raso a Robert Lewandowski, cuyo remate de primeras lanzándose al suelo se marchó demasiado cruzado, con Ramsdale ya batido y haciendo la estatua. La respuesta del Newcastle llegó poco después con la mejor opción del segundo tiempo. Jacob Murphy remató completamente solo dentro del área, pero envió el balón a las nubes. Un suspiro final de alivio, desde luego, porque ya iba llegando el momento decisivo. Y en medio de este contexto, además, Flick también había movido el banquillo dando entrada a Marcus Rashford y Dani Olmo. El Newcastle siguió insistiendo y llegó incluso a celebrar un gol que fue anulado por fuera de juego de Joelinton, tras un tiro al palo previo de Barnes. Pero esto tuvo su premio en el minuto 86. Tanto Alcántara a la fuente y Murphy le pone un centro al área que encontró completamente solo para rematar sin oposición y bater a Joan García y firmar el 1-0 tras un muy mal repliegue azulgrana. Hay que decir que la jugada es un poco polémica porque en la jugada anterior Araujo se queda tumbado en el suelo por unos calambres. Es cierto que se queda fuera y el jugador se mete dentro. El árbitro lo advierte y lo saca fuera y no le deja entrar hasta que el balón no está en juego, lo que impide que Araujo llegase a su posición. Y de ahí viene este gol. Flick intenta reaccionar también dando entrada a Ferran Torres por un aciago Fermín López y obliga a debutar al joven Xavi Espar por Ronald Araujo con rampas que pidió desde luego también el cambio. Y St. James Park era una fiesta en su primera presencia en unos octavos de final de la Champions, sometiendo a todo un Barcelona con niveles de revancha del 1-2 que consiguieron los azulgranas en la fase de Liga. Pero el Barça sobrevive y con este penalti de Lamine Yamal
y toca acabar de remontar ya en el Spotify Camp Nou, un resultado que no es para nada malo, pero que va a suponer un nuevo reto para el equipo de Hansi Flick, ya por lo menos más aliviado. Hablaremos de ciertas jugadas y de ciertas cosas que ocurren en el partido. El penalti no fue protestado por los ingleses, porque penalti era. Lo que sí se protestó es el tiempo o el momento en el que se produce, el 90 más 5 o el 90 más 6. Hay que decir que el tiempo añadido de Newcastle estaba bastante justificado, ya que al principio se dan 4 minutos en el cartel, en el luminoso, y el árbitro suma uno más, que lo hace el gesto además, por un cambio, el cambio concretamente de Willock, y también una pérdida ligera de tiempo. Esto fue en el minuto 90 más 18 segundos, y por los 45 segundos que tardó Tonali en lanzar una falta en el minuto 91. Por lo tanto, corre un minuto más y es donde entra este gol. Entonces el tiempo está totalmente justificado. El arbitraje siguió las directrices de UEFA, es decir, no pitarlo todo o todo lo que se considere pequeña infracción, faltitas, empujones, cargas, contactos, que puede ser falta, pero que el árbitro no los va a valorar porque el árbitro pone un baremo y pone un nivel. Entonces esto provoca que el partido normalmente sea más fluido, o por lo menos es la idea que se tiene. Pero el arbitraje de Marco Guida no fue malo, fue bastante solvente, quitando algún pequeño detalle con alguna mancha a los mandos de un Newcastle bastante, a veces demasiado competitivo y demasiado al choque, pero todos estos choques van a ser permitidos por la UEFA, parece ser. También hay que decir que en el asunto del penalti en el último instante de partido, totalmente correcto. Para mí no fue una mala actuación arbitral. En este nuevo capítulo de las opiniones de los participantes en este evento deportivo, en este partido entre el Newcastle y el FC Barcelona, vamos a empezar por las declaraciones de Hansi Flick. Hansi Flick, que como siempre es claro, concreto y conciso, lo que pasa que algunas veces no es que se excuse, pero algunas veces es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, y enseguida lo vais a entender. El técnico alemán ha puesto de valor el trabajo del equipo, pero ha dado un toque de atención. Tenemos que jugar mucho mejor con el balón, pero el resumen de todo esto es que le gustó cómo defendieron. Bien, es el vaso medio lleno, pero el medio vacío es cómo atacaron. Yo ahí lo dejo. Flick también habló sobre Pedri, un Pedri del que afirmó que hay que tener mucho cuidado con él, ya que viene de una lesión y queremos jugar con él porque controla el balón, pero habíamos acordado 60 o 65 minutos. Ha sido un partido muy intenso. Técnicamente ha dicho que con el balón el Barcelona no hizo un buen partido, que perdieron mucha posesión y que cometieron muchos errores fáciles, sobre todo en el pase, y como saben, eso es lo que suele querer el Newcastle. Precisamente jugaron a lo que el Newcastle quiso en este tipo de situaciones. También ha hablado sobre la intensidad del partido y el juego físico y que ha propuesto el Newcastle. Un juego intenso y físico, que hay muchos jugadores que no habían jugado los minutos suficientes y que esto pues también se nota, y otros que estaban regresando de un largo periodo de descanso por lesión. Marc Bernal necesitan también mejorar físicamente poco a poco y lo están haciendo, pero van poco a poco, y esto es muy importante para el FC Barcelona. Ha destacado la entrada de Xavi Espar, un Xavi Espar que para él ha sido fantástico en un momento además en el que ha entrado en que el equipo estaba pasando dificultades. Se ha impuesto de inmediato, incluso en 1 contra 1. Eso es exactamente lo que quería ver y estoy encantado. El entrenador alemán ha dado descanso este miércoles a la plantilla a pesar de tener previsto una sesión de entrenamiento a las 12, pero el Barça volverá a trabajar el próximo jueves.
Eddie Howe, entrenador del Newcastle, ha dicho que no hay mejor forma de reforzar la confianza y de demostrar lo que estás haciendo, tanto como el rendimiento sobre el campo. Esto lo dice todo y hemos mostrado mucha calidad hoy en todas las fases de nuestro juego. Ha dicho también que no siempre ha sido así esta temporada, que ha sido una temporada muy exigente con muchos altibajos, algo que hoy se ha vuelto a reflejar. Entre todo lo bueno también hay cosas que no salen tan bien. Pero creo que hemos sido muy buenos a la hora de asimilar eso e intentar aprovecharlo de cara al futuro. Y esta es otra experiencia que hemos vivido y que tenemos que usar para seguir creciendo. A Xavi Spark se le ha comparado recientemente con el nuevo Philipp Lahm y el jugador ha dicho referente a esto que considera que es un halago que me comparen con ese tipo de jugadores. Intento jugar con calma y no ponerme presión extra y trato de jugar como sé hacerlo, porque eso es lo que al final me ha traído hasta aquí y espero poder quedarme aquí por un periodo más largo. El canterano entró para disputar los últimos minutos del partido después de que Ronald Araujo sintiera calambres y la idea era que entrara Rooney Bardghji para buscar el empate en los últimos minutos. Xavi Spark ha dicho que aún está asimilando su debut. Dani Olmo ha provocado el penalti con una genialidad y desde luego ha hecho bueno la actuación de los centrales al evitar encajar algún otro gol más. Dani Olmo ha premiado el partidazo tanto de Cubarsí como Gerard Martín. Cubarsí ha hablado de Xavi Spark y ha dicho que él y el jugador pasan mucho tiempo juntos, que llegó al partido con una personalidad fuerte y realizó una buena interpretación defensiva. Me alegro mucho por él. El central también ha valorado el comportamiento defensivo del equipo y ha reconocido que tras semanas muy exigentes han llegado muy justos de energía a St. James Park. Ha afirmado que hemos hecho un gran partido en defensa, y es cierto, pero ha faltado el ataque. Araujo se ha mostrado muy crítico, ha afirmado que no entiende el reglamento y precisamente es por la jugada en la que el Barcelona encaja el gol. El uruguayo no llega a defender la acción del gol de Newcastle porque el árbitro le obliga a comenzar la jugada fuera del campo tras sentir unos calambres. Hay que contar la segunda parte de la jugada. El jugador sale fuera, se cae, nota los calambres, al caer nota los calambres y para perder tiempo intenta meterse dentro del campo. El árbitro lo ve y lo castiga sacándolo del campo y haciéndolo entrar desde fuera. Por lo tanto, nunca llegará a la jugada y su puesto queda cubierto en ese momento por Rafinha, un Rafinha que sí defiende, pero que no sabe cuáles son los movimientos defensivos de un jugador de atrás. Y por eso ahí está la opción o el peligro que tuvo esta jugada a la hora de encajar el gol. Hay que decirlo, pero bueno, en principio es un desbarajuste de la propia defensa del FC Barcelona. Y comenzamos este capítulo con la valoración de Joan García, un portero que desde luego hizo un gran paradón descomunal ante el Ángel evitando el 1-0 en el inicio del partido, pero que creo que en el gol tal vez podría haber hecho un poquito más, solo un poquito más, porque también era un gol claro y evidente y el fallo no fue de él. Y le voy a poner un 6,5. Pau Cubarsí, bastante sólido en defensa, sensacional partido del canterano del Barcelona, pendiente de la línea defensiva, dirige la zaga y saca la defensa al fuera de juego. Exigente en el duelo aéreo también con Osula durante todo el partido. Muy buen partido, un 8. Yo Cancelo, bastante superado, ya que tuvo muchas dificultades para contener las acometidas de Langa. No subió tanto al ataque por este mismo motivo. El extremo del Newcastle hizo y deshizo por el costado del portugués, aunque sí estuvo controlado, pero fue el jugador más peligroso del Newcastle. Y le voy a poner a Cancelo un 5. Gerard Martín, pues como he dicho antes, los centrales del Barcelona de lo mejor del partido. Y Gerard Martín muy consistente, atento a las coberturas, atento a los movimientos de Cubarsí y supo leer en todo momento el devenir del partido y cuándo tendría que adelantarse y cuándo tenía que guardar la posición.
sigue confiando en él y se le dan partidos. Para mí un partido muy bueno, le voy a poner un 7,5. Ronald Araujo, pues en ascendente. Es cierto que vuelve a jugar de lateral derecho, es cierto que está bastante desajustado en esta posición y no es el Araujo de otros años cuando marcaba a Vinicius. Se le notó un poco descolocado porque perdió la posición, sobre todo en los momentos iniciales del partido. Él no llega a la posición en el gol del Newcastle, no fue culpa suya, pero no llega a la posición. Aunque sí intervino bien para frenar otras acciones peligrosas. Un poco sol y sombra. Le voy a poner un 5,5. Pedri, pues entonado, pero no fue el Pedri de otros partidos. Aunque vuelve a desequilibrar y aportar, la presión que le hace el Newcastle le hace perder balones y errar también algunos pases peligrosos. Es sustituido tras el descanso, ya acordado por Flick, y le voy a dar un 6. Fermín López estuvo muy desdibujado. Sí es cierto que estuvo muy combativo, pero le costó aparecer cerca del área de Ramsdale. En 3/4 de campo suele ser muy peligroso, pero nunca logró desbordar esta línea. Le voy a poner un 5. Marc Bernal, pues ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Con esto quiero decir que fue un jugador intermitente. Se venía rindiendo a un muy buen nivel, pero en este partido le pesó el partido y apenas tuvo peso específico en el juego del Fútbol Club Barcelona. El Newcastle muy rocoso, fue sustituido en el minuto 72 por cansancio y calambres, y le voy a poner un 6. Lamine Yamal, pues es cierto que el jugador es decisivo, pero no apareció prácticamente en todo el partido. Sí es cierto que en la primera parte deja pocos destellos de su calidad, aunque se le ve alguno, pero tuvo que jugar muy exigido y muy bien marcado. Tras el descanso todavía logró entrar menos en contacto con el balón, aunque siempre rinde, y de hecho marca el gol de penalti. Le voy a poner un 6,5. Rafinha, bastante impreciso. Si es cierto que defiende, es el jugador que le defiende la posición a Araujo en el gol cuando no llega el jugador del Barcelona a su posición en el gol del Newcastle, pero no hace buen partido, muy errático en algunos pases y tampoco con esas características que tiene de desmarque a campo abierto. Le voy a poner un 5. El Robert Lewandowski, bien pivotando, pero a la hora de pisar área totalmente invisible y desaparecido. Muy poca participación en los primeros 45 minutos. No lo encontró el equipo, no lo encontró, y desde luego estuvo demasiado aislado y muy bien sujeto. Le voy a poner un 5. Marcus Rashford, pues entró con mucha energía para desgastar la defensa del Newcastle, pero apenas recibió balones y no lo logró, y le voy a poner un 5. Dani Olmo no fue su partido, para mí no hizo buen partido, pero es un jugador que apareció, es decir, no jugó tampoco tantos minutos, pero apareció, te hizo la jugada, el regate en una baldosa, y es un penalti de libro el que provoca. Le voy a poner un 5,5. Marc Casado, centrocampista, pues muy aplicado, pero entra tras las molestias de Bernal. Cumple su cometido relativamente porque no juega tanto, pero bueno, aporta cierto equilibrio y le voy a poner un 5,5. A ver, a Xavi Espar lo voy a valorar, pero no lo voy a puntuar porque no jugó apenas el tiempo requerido, pero entró y nada más entrar tiene un marcaje bastante bueno en contacto con el balón, entra enseguida en contacto con el balón y lo hace con decisión, y encima es capaz de ir al suelo a sacar un balón a un jugador muy habilidoso del Newcastle. Bueno, se le podría valorar, pero por los minutos jugados sería injusto comparativamente con otros compañeros, pero sí es un jugador al que habría que tener en cuenta. Y Fernán Torres es totalmente residual, sale prácticamente con Xavi Espar y entra
entrar en los últimos minutos del encuentro por Fermín. No tocó balón y no lo voy a valorar. Y vamos ya con los recordatorios. Y el primero es el próximo partido del Fútbol Club Barcelona, que le toca como local. Y es el próximo domingo, 4:15 de la tarde. Barcelona-Sevilla. Estreno de la nueva grada, estreno del grupo de animación, en fin, muchas cositas. Recordamos, Barcelona-Sevilla, 4:15 de la tarde, el domingo 15. Pediros disculpas por no haber podido hacer el vídeo ayer. Ya os he dicho que tuve inconvenientes técnicos con el editor, luego se me fue al garete el Windows, tuve que ir a un punto de recuperación del propio Windows para intentar salvar, no me funcionó, tuve que volver a otro punto, bueno, hasta que lo logré, y luego al final el editor no se dejaba descargar, o sea, no se dejaba borrar, y eso que tengo un borrador profesional, pero no se dejaba hasta que lo he logrado y he podido retroceder a una versión anterior, a la versión que tenía anteriormente, y ahí sí me funciona todo y parece que lo he dejado todo bien. Esta es la explicación que os puedo dar. Y pensaba que me iba a costar más. De hecho, bueno, la pasada noche no he dormido hasta que lo he logrado hacer. Literalmente llevo media hora de sueño, y por eso me he preocupado además en hacer este vídeo doble, que es un poco el vídeo de hoy y el vídeo de ayer. Por eso la longitud de 40 y algún minuto. No es que sea excesivo, es que son dos vídeos en uno. Y nada más, chicos, chicas, me despido de vosotros, vuelvo a pediros disculpas y solamente deciros que nos vemos en un próximo vídeo, pero no os olvidéis de valorarme el trabajo y no os olvidéis de dejarme vuestros comentarios, de suscribiros al canal si lo tenéis a bien y de darme vuestro like. Y ahora sí, chicos, chicas, nos vemos pronto en otro vídeo que creo, si me deja la técnica, que será mañana. Visca Barça. A pesar del empate, pasaremos la eliminatoria.